y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Este intercambio entre el creyente y Cristo se conoce como imputación. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo, y Cristo sufre la consecuencia de ella en la cruz del Calvario. Por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros y considera los méritos o los merecimientos de Cristo como si fueran nuestros. Dios realiza una doble transferencia. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué grande es la misericordia de Dios! De modo que Dios justifica al impío no con base en la justicia inherente del pecador, sino en base en la justicia de su Hijo Jesús. Les justifica no porque ellos hacen algo, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué merece Jesús? La justificación, una declaración de haber obedecido perfectamente y como consecuencia todas las bendiciones celestiales, pues es digno de ellas. Jesús comparte este estatus y estas bendiciones con muchas personas. Romanos 4, 1 al 8, como también 23 al 25. Romanos 5, 12 al 21, 1 Corintios 1, 30 y Filipenses 3, 7 al 9. Ahora bien, no todo el mundo goza de este privilegio. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios justifica? Son los que creen, los que tienen fe en Cristo. Este es el rol de la fe en esta justificación. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. La fe es una actitud de receptividad, dependencia y confianza. Dios no nos justifica por lo que hacemos, por nuestros esfuerzos o por nuestra obediencia. Eso es obra de la ley, sino por lo que Jesús hizo. La fe confía en Jesús y en su obra como suficiente para recibir la justificación de Dios. Romanos 3:28, 4:23 al 25 y Efesios 2:8 al 10. ¿Qué papel tiene la fe exactamente en la justificación? ¿Podría ser que la fe misma nos hace digno de la justificación? No, porque la fe, por definición, no es una obra, es precisamente la única actitud humana que le dice a Dios: yo no puedo, necesito que tú me salves. Lucas 18, 9 y 14. La fe mira fuera de sí, se concentra en su objeto, Dios, lo abraza, confiando su destino en Él y aferrándose a su capacidad para salvar. La fe en este sentido es como la mano vacía del mendigo que recibe una limosna. Extender la mano no le hace digno de recibir el donativo, sino que éste espera por la bondad del dador. Lo único que hace la mano es recibir, y la mano está precisamente vacía, no con billete en la palma. ¿Y qué de Santiago capítulo 2? Una objeción contra la descripción de la justificación dada aquí es que la Biblia dice que la justificación no es por la fe. Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Será que los reformadores hace 500 años y los evangélicos de entonces no se percataron de este verso? ¿Será que van en contra de la enseñanza explícita de la Biblia? Lo que pasa es que hay que leer los contextos bíblicos. Santiago no está tratando con el mismo problema que Pablo.
Por un lado, Pablo habla con personas que piensan que tienen que aportar algo para efectuar su justificación. Por otro lado, Santiago está discutiendo con personas que piensan que se salvan por una profesión de fe meramente de palabras. El verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe, pero también lo demuestra con lo que hace. Santiago empieza el pasaje diciendo: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago 2:14. ¿Cuál era el problema al que se enfrentó Santiago? Había personas que decían que tenían fe en Jesús, pero cuyas vidas no reflejaban esta fe de ninguna manera. Esta clase de fe, una fe que no transforma la vida, que no va secundada por hechos, es una fe que no vale nada, es solo un religioso. En cambio, el verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra por lo que hace. La fe que salva no es solo de palabras. El corazón dispuesto a confiar en Cristo también está dispuesto a obedecer. Muchos han dicho que las obras no son la base de la justificación. Es decir, Dios no nos justifica porque nuestras obras lo merecen. Y es cierto, pero también las obras son la evidencia de una fe verdadera. Si la fe es real, habrán obras que lo comprobarán. En este sentido, la justificación es por la fe, pero no una fe solitaria. Pablo mismo lo afirma en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La clave para la vida cristiana, ¿por qué la fe no se encuentra sola en la vida de la persona justificada? Una de las razones es que la justificación por la fe, bien entendida, nos prepara para obedecer. Es contraintuitiva porque parece que la justificación sin obras debería dar lugar al libertinaje y a desobediencia. Sin embargo, la justificación por la fe resulta ser la clave, la única fuente duradera de motivación y el patrón de seguir para vivir la vida cristiana. La justificación por la fe es la clave para la vida cristiana porque le da al creyente el derecho legal de participar en las bendiciones celestiales, incluyendo la obra santificadora del Espíritu Santo. Gálatas 3:6-14. La justificación por la fe es también el motor que impulsa la fidelidad a Dios, porque garantiza ser aceptado por Él, lo cual libera al creyente para obedecer radicalmente, incluso arriesgando su vida, confiando que Dios estará siempre con él y obrará todo para bien. Romanos 5:1-5, 8, 28-30. Finalmente, la justificación por la fe provee el patrón para la vida cristiana, porque en ella Dios muestra su misericordia y generosidad, lo cual motiva a sí mismo al creyente a mostrar misericordia y generosidad hacia los demás. Mateo 18:21-35. Gloria a Dios por tan excelsa doctrina. Gracias al Señor por la justificación. Si perseveramos en su Hijo Jesucristo, Dios nos ha declarado justos. Nos ha declarado justos a aquellos que reciben a Cristo basándose en que la justicia de Cristo es imputada a la cuenta de aquellos que lo reciben. Dios ha declarado justos a aquellos que reciben a Cristo, basándose en que la justicia de Cristo es imputada a la cuenta de aquellos que lo reciben. 2 Corintios 5:21. Aunque la justificación
como un principio, se encuentra a través de todas las escrituras. El pasaje más importante que describe la justificación en relación a los creyentes está en Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Somos justificados, declarados justos al momento de nuestra salvación. La justificación no nos hace justos, sino más bien declara nuestra justificación, la cual procede de poner nuestra fe en la obra consumada de Jesucristo. Su sacrificio cubre nuestros pecados, permitiendo que a través de él Dios nos vea como perfectos y sin culpa, puesto que somos creyentes en Cristo. Por lo tanto, Dios ve la propia justicia de Cristo cuando nos mira. Tener a su Hijo en nuestro corazón, esto satisface la demanda de perfección de Dios. Así que de esta manera, Él nos declara justo. Romanos 5, 18 al 19 dice, resumiendo aquí, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Es por la justificación que la paz de Dios puede reinar en nuestras vidas. Es por el hecho de la justificación que los creyentes pueden tener la seguridad de la salvación. Es el hecho de la justificación lo que permite que Dios inicie el proceso de santificación. El proceso de Dios haciendo realidad en nosotros lo que ya somos posicionalmente. Amadas hermanas y hermanos, Dios les bendiga.